Reconocerme como la reencarnación de mi vida anterior. Tensab Serkon Rinpoche. 2. Enseñanza extraída de la plataforma studybuddhism.com. Encuentra el enlace en la descripción del vídeo. Tenía casi 2 años y medio cuando me reconocieron como Tensab Serkon Rinpoche, la reencarnación de mi vida anterior. Me llevaron al monasterio de Thabo, que está cerca de mi lugar de nacimiento. Desde mi pueblo natal, Spiti, hasta el monasterio hay 5 kilómetros, una distancia no muy larga. Recuerdo que alrededor de los 4 años, algunos de los asistentes de mi vida anterior y algunos monjes acudieron a mi casa. Luego, algunos estudiantes de vidas anteriores me afeitaron el pelo y me llevaron al monasterio. Tenía mucha curiosidad. ¿Qué está pasando? En realidad no tenía miedo. Oculté el sentimiento en ese momento, pero sentí: algo está cambiando. Eso es lo que sentí. No sentí nada positivo y no sentí nada negativo. Algo está pasando, no sé qué está pasando. Me pusieron en un trono, hicieron todos los rituales, las pullas y todo. Me senté allí durante casi 1 hora y media observando a casi 100 personas que miraban hacia mí, cantando algo que realmente no sabía qué era. Fue un sentimiento realmente extraño. A la edad de 5 o 6 años me llevaron a Dharamsala para encontrarme con su santidad. Esa fue la parte divertida. Todavía recuerdo un poco de eso. Ofrecí un mandala a su santidad. Pero lo que pasó fue que en su residencia su santidad tenía un televisor a color. Sabía lo que era la televisión y me encantaba verla. En Spiti solo teníamos un televisor y solo podíamos verlo los domingos y solo durante 1 hora. Solo había un programa que podíamos ver. Era indio o hindú, algo relacionado con la guerra, algo sobre el Ramayana. Entonces estaba muy emocionado. Fue más emocionante mirar la televisión que a su santidad. Miro por un momento la televisión y por un momento a su santidad. Tengo una foto de su santidad mirándome y yo miro hacia otra parte. Estoy viendo la televisión. En la foto se puede ver el televisor. Fue algo realmente divertido. Fue realmente vergonzoso. A través de mis estudios, poco a poco, aprendí que estoy asumiendo la responsabilidad de alguien que en mi vida pasada era conocido como Tensab Serkon Rinpoche. Entonces mi vida continúa así. Y así fue como me identificaron como Tensab Serkon Rinpoche. Gracias por escuchar.